Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 1130M, radionacional.com.uy para el mundo, en Facebook, en donde estamos, para el mundo también, por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. En ese canal te suscribís, es gratuito, y tenés cada una de las columnas que vamos editando en este programa, por supuesto, en imagen y sonido, un trabajo de Mariana Peralta, Alejandro Barreto y Damián. Está con nosotros el diputado César Vega, el ingeniero Vega. Vamos a hablar con él de varios temas. Contaminación ambiental, Arroyo Quintana, por el que Guay dice que está contaminando por ahí, tiene que ver con un vivero de UPM y otras novedades que nos trae, creo que novedades parlamentarias que nos trae Vega también. Pero antes quiero decir, César, Sí, respecto al fiscal Iglesias, porque estoy enganchado con ese tema, es muy importante. El fiscal Iglesias asumió la tesis probatoria jurisprudencial que establece la Constitución de la República y se afilia a la tesis del doctor Subía, es fiscal de la Nación. Es decir, admite que tienen que haber elementos probatorios, determinados indicios probatorios que sean elementos de convicción suficiente, en este caso para un fiscal, no para un juez. Vamos a tratar este tema en detalle y en profundidad desde lo institucional, conceptual y desde lo anecdótico, de lo que está pasando. Este fiscal que asume esa actitud, que es la que corresponde, y que le otorga las garantías de un debido, ¿no?, proceso, porque acá estamos en fiscalía, que es un trámite administrativo, no están en juicio aún, bueno, admite esa teoría del debido proceso de tener la garantía, todos nosotros como ciudadanos, de que seamos respetados en la presunción de inocencia. Y la culpabilidad se demuestra en un juicio, en un juicio con elementos probatorios. Eso lo quería decir. Es sometido a una investigación, queda desautorizado, lo separan del cargo, le retiran el salario además, y esto desautoriza la investigación técnica que está llevando a cabo, violando la independencia técnica del fiscal. El presidente de la República dice que esto no hay que mediatizarlo. Se equivoca el presidente de la República. Esto ya se mediatizó y es más, se mediatizó, creo yo, adrede, exprofeso. El fiscal Raúl Iglesias se expuso con una alta exposición mediática para generar un punto de inflexión en este tema. Esto es un punto de inflexión, es necesario que la población entienda lo vulnerable que estamos ante un sistema malísimo de fiscalías, en este sistema inquisitivo y acusatorio a su vez, que le da total protagonismo a los fiscales de nuestro país, violentando los principios de la Constitución desde el artículo 15 en adelante y que refieren a un debido proceso. El fiscal, simplemente Iglesias, lo que hizo es liberar a estos muchachos hasta que se demuestre realmente que son culpables. Pero el disparate de prisión con muy pocos elementos probatorios y de medidas cautelares como si fueran Morábito, que sí se fue caminando por cárcel central, la verdad que deja mucho que desear. Inclusive deja que desear que el presidente salga a querer aplacar los ánimos cuando esto ya tomó luz pública y el fiscal de corte incluso se encarga de romper la independencia técnica de un fiscal. César, quería despacharme con esto porque me parece importante. Bueno, buen día para todos, Rubén. Buen día, César. ¿Qué novedades hay? Que el ser humano tiene que... Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Se escucha perfecto. Hay un poquito de... tenemos algún problemita de... Hay un problemita de latencia de señal, sí. Voy a pedir allá en producción, que me bajen el volumen acá porque tenemos un delay grande con la llegada del campo de tu transmisión. Gracias, Rubén. Gracias a vos, César. Que escuchándote, yo pienso que los seres humanos tenemos que aprender a vivir como si algún día nos fuéramos a morir. Es decir, no es por dinero ni por poder. Cuando uno entiende eso, corta lechuga a las 7:30 de la mañana como estuve cortando hoy. No se la cree, ¿está? Sí. Bueno, te digo que voy a hacerle un pedido de informe, que vas a quedar contento vos y Caumón, porque a mí me llamaba la atención también, pero no se me había dado por hacer un pedido de informe acerca de la diferencia de precios que hay de algunos remedios. Mirá. Escuché hablar esta semana. ¿Tenés eso? Y ¿sí? A mí me llamó la atención lo de la ivermectina, que yo la usé, y de hecho me la trajo un diputado de Brasil, mucho más barata. Así que vamos a hacer un pedido de informe tratando de colaborar con el Ministerio de Salud Pública, que tiene muchos problemas con esto de los medicamentos. Ya se ve lo que es la corporación farmacéutica. Es una de las 3 corporaciones más gigantes
Qué hay en lástima el se cortó un poco. mundo, Sí. y sus empleados de cualquier parte del mundo. Son terribles, son terribles. Bueno, vamos a hacer nosotros un pedido de informe para ver si podemos, digamos, dilucidar ese asunto. Te Te quería agradezco. comentar que lo que tú dijiste es verdad, ¿sí? El vivero, gigantesco vivero de plantas de eucaliptus de UPM en el departamento de Paysandú, en el eje de la ruta 90, tiene graves problemas. Son 2 o 3 temas que van a ser bien importantes, vas a ver, para la audiencia. Esto estaría contaminando, está contaminando a través de una cañada, Arroyo Santana, el río Queguay, que justamente es el río más natural que tenemos en el Uruguay. No hay otro, y es uno de los más naturales del mundo, porque en sus orillas, increíblemente, yo nací ahí, lo conozco desde que soy chico, no cuenta con poblaciones ni con fábricas, y ahora esta gente impunemente estaría, ya hay algunos datos, ¿no?, contaminando el río. Por otro lado, se conoció un informe que yo divulgué, y ayer estuve hablando con algunos apicultores que podemos rastrear. Sabés que se hizo un informe, un estudio científico aquí en Uruguay que documenta que lo mismo que está pasando en otras partes del mundo está pasando en Uruguay. El 100% de las muestras, Rubén, que tú podías haber sido uno de ellos o algún diputado, realizadas contenía glifosato en orina, en sangre, en el cuerpo. ¿Qué te parece? Uf, Y nosotros peleando por esto, ¿no? Dios, Es decir, para que si se prohíbe allá, se prohíba acá, para que claro. no se discuta. El 100% de más de 80 uruguayos a los cuales se le hizo el análisis dio glifosato. A ver si nos pudiéramos ubicar un poquito, ¿no? Si nos pudiéramos ubicar, creo que hay niños incluso en la muestra. Si nos pudiéramos ubicar un poquito, estaríamos entendiendo que los niños están yendo a la escuela con glifosato en su sangre, Rubén. Qué ¿Qué te disparate. parece? ¿Podemos explicar un poquito, No, César, no qué puede es el ser. glifosato? No puede ser, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es el glifosato? Bueno, Vamos a explicar un el, poquito, a ver. el Porque para glifosato, entender la gravedad muy de lo bien. que esto indica, ¿no? Ujú. El glifosato es el herbicida producido por Monsanto, más usado en todo el mundo, que se volvió popular y de uso generalizado porque acompaña a las patentes de las semillas, sobre todo soja transgénica y maíz transgénico. Ahora aparece trigo transgénico también en la Argentina. Espero que acá en Uruguay no se autorice. Y entonces, por ejemplo, en el Uruguay se llegaron a importar también plantaciones de eucaliptus, bueno, todo lo que es más o menos ese tipo de plantaciones de monocultivo. Se Sí. llegaron a importar 15 millones, algo así, de litros. A la pucha, ahora me queda la duda, lo tendría que buscar, lo tengo acá a mano, si son, sí, son 15 millones de litros, sí, son 15 millones de litros, sí, porque se me confundió que pudieran ser 15 millones de dólares. No, no, son eso, 15 millones de De litros que litros. se importaron. Fíjate que estamos hablando de un territorio de 17 millones de hectáreas y 3 millones y medio de personas, ¿no? Y Sí, esto se sí. diluye, son de 1, 2, 3, 4 litros por cada 100 litros de agua que terminan contaminados. Imagínate, Sí, cuando hay vos una. te propones una maquinita de fleet en tu casa, Sí. ¿no? Eso es un producto puro que tú estás aplicando, pero si ese fleet tú lo tuvieras que diluir en, no sé, 10 litros de agua, esas 10 litros de agua están quedando automáticamente contaminados, ¿no? Claro, que queda automáticamente como Entonces, un líquido contaminante, ¿no? Un líquido tóxico. sí, lo más lindo es que ya se sabe que hay alternativas para esto. Y son alternativas que, como tú estabas hablando con Caumón, yo pinché algo por ahí de cómo viene la mano. Mm. Cuando nosotros intentamos, que nos conviene mucho más vender productos naturales más caros, porque hay una demanda gigantesca en el mundo, de toda la gente rica, Rubén. Sí, claro, Toda la claro. gente rica quiere comer sin veneno, ¿tá? Claro, Sin claro, veneno. claro. Sí, fíjate, César, que Uruguay Japoneses. podría ser un productor de alimentos, tiene un techo de 75 millones, ¿no? De personas que podría ser el mercado al que Uruguay abastecería en alimentos. No llegamos, creo que abastecemos un mercado de 25, 28 millones. Eso ya lo corregimos, ¿eh? ¿Mm? Ya lo Eso ya corregimos. lo podemos corregir, porque si pasás del pastoreo extensivo al pastoreo racional, vos producís el doble de carne, por Por ejemplo. ejemplo, por ejemplo. Ujú. Y otra cosa, César, Entonces, otra cosa, industrializar como hizo Australia y Nueva Zelanda la claro, producción.
agropecuaria, es decir, ser un país realmente agroindustrial productor, ¿no? Porque eso que está en el papel, ¿no? Lo de agroindustrial, pero en verdad seguimos viviendo de la primarización de la economía, ¿no? Es todo materia prima, que los commodities que exportamos. Pero La, la interesante, misma sería interesante. miel es un buen ejemplo porque la miel no la hemos podido exportar en algún momento por contener más de 50, son partes ppb, partes por billón Mm, de ppb de glifosato, mm, pero efectivamente que podemos negociar, que ellos quieren comprar en bidones de esto de 200 litros, la mm, miel, pero podemos negociar nosotros, podemos ser inteligentes de venderle la miel más fraccionada, ¿verdad? ujú. Pero para eso tiene que tener cero de glifosato. Bueno, y después te quería hablar de un asunto que vimos en la Comisión de Ambiente del Parlamento la semana pasada, que para mí es un verdadero desastre desde el punto de vista ecológico, que es una propuesta que hizo la empresa SACEM, Berke, Ciemsa y FAST, un consorcio de aguas de Montevideo se llama, Ujú, y que quieren traer agua de allá de Arasatí, viene a estar más o menos para el kilómetro 70, 80 de la Ruta 1 contra el Río de la Plata, mm. para Montevideo. Y eso tiene un costo altísimo de 288 millones de dólares, y después quedan cobrando, como el negocio de los molinos, a mí me aparenta mucho al negocio de los molinos, Mm, quedan cobrando por eso. Pero nosotros lo que dijimos allí en la comisión, creo que hay mayoría, es que hay un proyecto de represa en el arroyo Casupá que cuesta ujú, 118 millones de dólares y que puede suplantar perfecta, mejor dicho, era lo que se iba a hacer y esto terminaba en el 2020. mm, El río Santa Lucía jamás nos dejó sin agua mm, y con el proyecto de la represa del arroyo Casupá, mm. nosotros quedamos con una capacidad de represamiento extra de 118 millones de metros cúbicos de agua bruta. Sí. Y yo, desde el punto de vista ecologista, digo que es un verdadero disparate, pero disparate gigantesco, que a mí no se me ocurre, pero ni pensarlo, ¿no? Esto de Mm, traer agua del Río de la Plata, que además justamente se toma, Rubén, de mm. enfrente a donde la Argentina va a estar volcando, ¿te acuerdas que hablamos El del emisor famoso subacuático. eh, Ujú, el emisor subacuático aquel? Pero además ujú. en el Río de la Plata vos tenés los contaminantes de los países Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, que quedan todos en el Río de la Plata. Es decir que en vez de depender de nosotros mismos, Sí, se cortó un poquito la señal, qué lástima. sin agua, y con esta represa, Se corta la señal, bueno, César. Ujú. ¿Y, y en qué quedó esto entonces? ¿En qué va a quedar esto? y esto se va a estar dirimiendo en los próximos meses. Lo que pasa es que estas empresas presentan un estudio como para que si se produce ¿cómo le llaman? El llamado a licitación, ¿Mm? ellas por ser las que presentan El el, pliego primero. el estudio, Mm, van con algún punto de ventaja en esa licitación en el pliego, sí. ujú. Pero vos imaginate que está todo detallado y arrancan trayendo todo bombeo, puro bombeo es, Sí. desde más de 70 kilómetros. Tienen que hacer un depósito gigantesco de agua dulce por si algún día desde donde la están sacando está salada el agua. Mm, Y esto la OCE le quedaría comprando el agua a este consorcio privado. De hecho, sería anticonstitucional, porque nosotros tenemos un plebiscito que dice que el agua tiene que ser una cuestión de carácter público. ujú. Sí, Este, y, y sí. bueno, veremos, pero yo te lo quería ya comentar, este, porque Vamos a ir esto va a dar siguiendo. mucho que hablar, ¿no? Se llama el Sí, sí. proyecto Neptuno. Neptuno. Vamos a seguir Este, ese tema, César. hay Debe que ser. ser medio desconfiado, Mm, hay que ser medio desconfiado. Y nosotros, ¿para qué nos sirve ser un país
que se proponga de que su pueblo vive mejor si terminamos endeudándonos de manera gigantesca y además quedamos pagando de por vida, por lo menos por no sé cuántos años, por décadas, por el servicio de aguas, que es más o menos como el de los molinos, te digo, porque, por ejemplo, si tú no usaras el agua tendrías que pagar igual, se hacen como una especie de reserva, digamos que te cobro aunque no la estés usando o algo así. Es como Sí, que te sí, sí. alquilara un auto, porque si vos no Como lo un usás, igual ficto, sí, te como una cobran. base de cobro igual, Pero desde el seguro. punto de vista ecológico, Mm. tengo los mapas y eso, y desde el punto de vista ecológico, a veces acá nos preguntamos si nos conviene hacer un tajamarcito más o no, Mm. y con tal de no hacer daño, porque todo eso es daño ecológico, quiero que lo sepan, Acá no estamos al borde conviene, de. sí, sí, sí. César, no conviene acá, en verdad, Yo, yo lo que voy a decir va a resultar de lugar común, una cosa obvia, de una persona que no sabe nada. No conviene, en verdad, limpiar el Santa Lucía y dejarse de embromar, no, ¿no? los arroyos y los ríos pequeños por lo menos No no se puede. deberían de tocarse, no deberían de dragarse. Panario justo opinó sobre eso. ¿Sabéis lo que yo propuse y Porque no lo están contaminando a Río Santa Lucía, gente de la OCE que nos estaba acompañando? Mm, Sí, claro, hay que cambiar el tema de los barros, por eso. ejemplo, que en el uso, en la potabilización del agua, el tema de los barros tiene que ser mejorado muchísimo. Pero Ujú. todo eso se puede hacer. Lo que sí yo propuse es que más o menos un 30% del agua se pierde. Se Entonces vos pierde. tenés que poner más funcionarios y más plata Mm, para no perder el 30% del agua, porque ¿para qué querés hacer semejante obra para brindar el 30% de agua extra si mm, tú estás perdiendo el 30% de agua? Actualmente ustedes ven las pérdidas por todos lados. mm. Este, Sí. entonces, corregí la pérdida. De hecho, les puse un ejemplo bien de acá que me había sucedido el día anterior. A mí Mm, me puse a regar, fui a aprender riego y resulta que arranco con una falla y una pérdida. Entonces yo sí, apago el riego, arreglo la falla y sí, después prendo el riego de nuevo. Es decir, claro. de sentido común es que tenemos muchísima pérdida en las cañerías y Sí. lo primero que tenemos que hacer es mejorarlas, ¿no? Hay obras de saneamiento que están en el debe, yo creo que de hace más de 60 años, ¿no? No se ha hecho una obra de una reestructura de ingeniería en ese tema en la ciudad de Montevideo, ciudad de Canelones. Como tú decís, se ve por todos lados, calles en los barrios perdiendo agua, Sí, y por allá la arreglan a las cansadas y aparece, vas en el coche, por otro lado, allá hay como otra aguada que se va armando en las calles, de caños que se van rompiendo. Ahí hay un ejemplo, ¿no? De esa pérdida de agua. no, tenés que tener, ahí hay que Sí, mejorar mucho, tener brigadas permanentemente arreglándolos, porque es una cosa normal y roturas y pérdidas. Lo que pasa, lo que no es normal es que la rotura y la pérdida esté días tirando el agua claro, claro, utilizada, que no sé, en cualquier país del mundo que le falte el agua ni se sabe el valor que tiene, ¿no? Superior al petróleo, por supuesto, sin duda. por Este, supuesto. Sí, sí, Así sí, que bueno, son dos o tres temitas que hablamos recién, que sí, nos dejan con deberes. sí, sí. Quedan esos deberes. Está el tema medicamentos, por un lado, y este ¿Sí? tema de esta empresa desalinizadora sería del agua. Y, y- Ujú. y Y acerca de lo que está pasando con el vivero de UPM, nosotros ya hicimos bien, consultas pertinentes, bien. pero resulta que ahí sucede algo rarísimo. Parece que lo del vivero de UPM no están dejando entrar a las autoridades del país. Ah, bueno, A ver, bueno. señores, Ujú. vean, ni César, siquiera está en vamos a zona seguir con eso. franca eso, ¿eh? Vamos a seguir con estos temas. Una cosa, ujú. Impresionante. Bueno, Sí. bárbaro. ¿Te parece, bueno, cuento contigo para hacerle seguimiento a estos temas, César? Estábamos Y con los temas. me enteré, Sí, esto, señor. por supuesto, sé que no te lo vas a tomar como viene, nada más que eso, pero me enteré Mm. que la encuesta les da el 3% al PERI, así que me parece que no te vas a ir de, como es de la Cámara de Diputados. Esperemos que sea así. Me parece que estás leyendo mal, porque eso incluye al PERI y otros partidos pequeños. ¿Ah, sí? Ah, mira. Ah, mira, porque había dado una Muchas encuesta, había gracias, dado al Rubén. PERI 3, No, pero eso lo dirá el 2024. sí, bueno, esperemos que sea Este, así. vamos a Este, ver. César, mucha suerte, muy buena jornada y gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con estos temas, sin duda.
Es un deber. Un abrazo, Rubén. Que pases muy bien. La audiencia, ¿eh? El diputado César Vega, conversando con nosotros, amigo de la casa ya, por supuesto. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.